En el 2021, la editorial americana Easton Press contacta conmigo para que ilustrara El Quijote. Este encargo consistiría en las dos partes del libro, con un total de 12 ilustraciones de color y una serie de dibujos pequeños para el inicio de cada capítulo. En esta exposición muestro los originales que fueron fruto de ese trabajo. Lo primero que hice, tras estudiar cada personaje, como es descrito en el libro, fue hacer el diseño de cómo sería ese personaje, haciendo unos dibujos, como vemos aquí, de frente, de perfil, posibles ropajes, el diseño de la armadura o el casco de Don Quijote, que partiendo de la descripción que hace, luego lo fui transformando un poquito para llevármelo a mi terreno, o los ropajes que podía llevar Sancho y Dulcinea. Tanto la real, llamada Aldonza Lorenzo, que era una campesina, como la princesa ideal de belleza imaginada por Don Quijote, llamada por él mismo Dulcinea del Toboso. Tras este estudio de personajes comienzo la serie de dibujos que aparecerán al principio de cada capítulo, en los que se va contando la parte de la historia más destacada o la escena más destacada de lo que ocurre en cada uno de los capítulos. Son dibujos a grafito de pequeño formato que a partir de ellos seleccionaré posteriormente los 12 que realizaré a color y me servirán también como boceto para esa composición. A la hora de buscar el enfoque que le iba a dar a las composiciones, me doy cuenta que en la mayoría de las veces que se ha representado el Quijote abunda mucho la escena desde fuera, muy descriptiva, con muchos personajes y escenarios, pero a mí lo que me atraía era intentar reflejar más la psicología, el sentimiento de cada personaje en cada momento de lo que estuviera pasando y hacer más un retrato más cercano, unos primeros planos en los que ese personaje pudiera comunicarse de una forma un poco más directa con el espectador. A lo largo del Quijote se cuentan muchas historias y cuentos, pero como tenía que seleccionar 12 ilustraciones, he preferido centrarme en los personajes principales y en escoger momentos clave en su vida. Empezando por Don Alonso en su librería, disfrutando de esos libros de caballería medieval, con esas leyendas clásicas que le inspiran tanto y que se imagina viviéndolas y que despiertan su fantasía. Este cuadro representa un momento clave en la historia. Hay un antes y un después en que él llega a una venta que cree que es un castillo y consigue que el ventero lo arme caballero. Un momento mágico en la noche cuando Don Alonso Quijano se va a convertir en Don Quijote de la Mancha. En cuanto a técnica, mi forma de trabajar el óleo es a base de veladuras, partiendo de un dibujo a grafito muy detallado, incluso con algo de sombreado. El color va aplicado a base de capas transparentes de óleo, mezclándolo con un medium y progresivamente va cogiendo cada vez más color, más matices, más intensidad y más profundidad en las sombras. Al plantearme cómo enfocar la escena tan famosa de los gigantes y los molinos, decido crear como dos planos en los que voy a jugar precisamente con la técnica para diferenciarlos. Un primer plano más real, más físico, en el que los molinos y Don Quijote están representados con esa técnica del dibujo bien detallado y esas veladuras de color que le dan finalmente mucha solidez. Y el plano imaginario está en el cielo, hecho con pan de oro, como un espacio irreal, en el que los gigantes están tratados como técnicamente todo lo contrario, a base de pincelada directa, sin dibujo apenas previo y con las figuras deformadas y como transparentándose y sin solidez alguna, como reflejando que es algo como más etéreo que está en la cabeza de Don Quijote. Y en cuanto a composición, en lugar de ponerlo enfrentado a esos gigantes, elegí el momento previo, justo ese momento de la tensión antes de la acción, cuando él está mirando fijamente, apretando el puño con la lanza y concentrado en cómo se va a lanzar al ataque contra ellos. Sancho Panza es un personaje que me ha gustado mucho, cómo evoluciona a lo largo del libro, y casi siempre se le ha representado un poco tosco, como un hombre inculto y un poco burro, pero yo lo he percibido como algo muy diferente.
como que en él está la sabiduría popular, continuamente exhortando esos refranes y esas sentencias tan justas. He querido reflejar que es una persona con corazón y con una cierta inteligencia en la mirada y que de alguna forma conecte con el espectador. Al pintar a Dulcinea he elegido retratar a la imaginada por Don Quijote, a su ideal de belleza, porque es la que él siempre está mencionando a lo largo del libro y hablándole de ella a todo el que se encuentra por el camino, el ideal imaginado de una belleza perfecta. La he puesto con el turbante porque me gusta el juego que da la tela con el color y además enlazo un poco con algunas obras anteriores mías en ese intento de que estas ilustraciones conecten continuamente con mi obra. Centrado como estoy en retratar los personajes principales, no podía dejar atrás a Rocinante como uno de ellos, intentando reflejar esa unión tan íntima que tiene Don Quijote con su caballo, en un momento en el que, tras ser apedreados, comparten el dolor ambos por igual. Este es un momento mágico para Don Quijote y he querido reflejar el sentimiento que él tiene cuando, al ponerse la bacía del barbero, cree que se está colocando el yelmo del gigante Mambrino y es embargado por una especie de magia que emana ese objeto legendario. He disfrutado mucho trabajando la armadura de Don Quijote, con ese óxido, esos remaches, esa decadencia del hierro viejo, de una armadura heredada de generaciones anteriores. Y aquí lo vemos dando uno de sus discursos sobre la nobleza, sobre la justicia y los valores de la caballería. Y aquí tenemos a Quijote y a Sancho en una de sus largas conversaciones que mantienen a lo largo de esos caminos que atraviesan los campos y van siempre juntos uno con el otro. Aprovecho para mencionar que los marcos, en esta ocasión, también los he elaborado yo como una especie de prolongación de la obra o de contexto en el que hacer alusión al hierro oxidado de esa armadura con los remaches, y en algunas ocasiones el cuadro continúa en parte por el marco y con referencia al pasaje donde transcurre la acción. Esta es la escena de Clavileño que transcurre en la segunda parte del libro, en que unos nobles le construyen un caballo de madera, el cual sale disparado con fuegos artificiales, y ellos están imaginando que van atravesando cielos y mares. Es un momento muy fantástico en el que, en lugar de retratar de cerca a los personajes como en los anteriores cuadros, he preferido en mi cuadro construir ese caballo, conectando con mi obra en la cual abundan mucho los mecanismos, los tornillos, la maquinaria, y haciendo alusión a otras obras como por ejemplo el caballo del ajedrez de la serie sobre Alicia. Este cuadro es un retrato de los campos de Castilla, el ambiente donde transcurre la mayor parte del libro, con esos campos de trigo, ese ambiente cálido y soleado y una venta al fondo de tantas como se van encontrando. Y a su vez es un retrato del caminar de ellos dos juntos, con Quijote y Rocinante y Sancho con sus rucios, no podía faltar tampoco. Y rompiendo un poco el esquema de lo clásico, le he sobrepuesto las letras de Quijote para convertirlo en cierta manera en un cartel. El tema de este cuadro es la muerte de Don Quijote, pero en él he querido representar la vida que él tiene llena de viajes, de aventuras, en esos últimos días en que está postergado en cama y todos sus amigos y su familiar van pasando por ahí, pero el único que permanece en todo momento es Sancho, recordando esos momentos que vivieron juntos. Con lo cual, para mí es un cuadro de vida, de una vida vivida, más que de un cuadro de muerte. Por eso he intentado reflejar un rostro sereno y en paz después de una vida plena.